Hola Iglesia, hoy tenemos nuestro Masterclass y permítame recordarle que hoy comenzamos una serie nueva acerca del servicio a Dios en la Iglesia. Y justamente como este es nuestro mes de la familia, septiembre para la Iglesia Palabras de Fe y Vida, siempre ha sido nuestro mes de la familia, entonces vamos a empezar con un Masterclass que tiene todo que ver con la familia. Y este Masterclass se llama Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces vamos a estudiar un pasaje que tiene que ver con la vida de Josué, con el hombre que dejó esta frase contundente escrita. Resulta que en el capítulo 24 del libro de Josué, Josué da su último discurso al pueblo. Él convoca al pueblo para despedirse antes de su muerte y él en su discurso en el verso 15, capítulo 24, verso 15, les dice de la siguiente manera. Dice: Josué se dirige al pueblo de Israel y les dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando vivieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esta frase contundente de un hombre maduro, de un líder, de un hombre que ya había hecho toda una carrera como servidor del Señor, porque si algo decía Josué de él mismo es: soy un siervo. Y déjenme compartírselos en la traducción TLA, me parece muy clara esta traducción, dice de la siguiente manera: si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestras vidas a Dios. Y esa última frase en la nueva traducción, en la nueva versión internacional dice: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Quiero decirte que uno de los líderes más relevantes en la Biblia es la vida de Josué, es Josué mismo. Y Josué es conocido por su ética, por su valentía y por su liderazgo con el pueblo de Dios y con su familia. Porque alguien que dice una frase como esta, evidentemente era un gran líder dentro de su familia. Recordemos también que en este último discurso, él reconviene al pueblo diciéndoles: sus antepasados, antes de pasar este Jordán, antes de que atravesáramos el Jordán y tomáramos por posesión esta tierra que Dios nos dio, sus antepasados desobedecieron y adoraron dioses que no debían y se contaminaron. Recuerden que en el libro de Deuteronomio Moisés le dice al pueblo: no hagan como las otras naciones de la tierra. Y voy a decirte, esto puede estar en el Antiguo Testamento, pero sigue siendo completamente vigente para nosotros hoy. La familia está siendo muy atacada. En estas últimas décadas, la familia ha recibido innumerables ataques por la misma maldad del ser humano, por la misma desconexión de la palabra de Dios, de saber la orden que tenemos en la Biblia respecto a familias que han creído en el Dios verdadero. La familia se ha visto enfrentada a retos muy difíciles, a situaciones que no eran la voluntad de Dios. Entonces, Josué les está recordando y diciéndoles de dónde Dios los ha sacado, lo que Dios les ha pedido que se guarden, y además de eso les está diciendo: sirvan a Dios. Yo creo que la motivación de Josué en este capítulo, más que hacerlos sentir mal o llamarlos para regañarlos, es reconvenirlos, animarlos y asegurarse que después de su muerte ellos como familia iban a servir al Señor. Y dice también en este libro, nos habla de que nosotros como líderes, y nos habla a los que somos líderes de familia, al que es el papá de la casa o a quien tiene el liderazgo de esa familia, dice que nosotros debemos tener un alto grado de responsabilidad
en el ejemplo de cómo como familias debemos servir al Señor. Nosotros debemos ser una gran influencia para todos los miembros de nuestra familia. Nosotros sabemos que hoy encontramos familias que son hermanos que viven juntos y tal vez es uno de ellos quien lidera y se encarga de esa familia. Tenemos familia con mamá que es cabeza de familia, tenemos familias que son solamente la pareja porque no tienen hijos y tenemos familias que son papá y mamá y los hijos. Así que el modelo de familia, cual sea en el que tú vivas, es necesario que hoy te preguntes, ¿yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Realmente es lo que queremos? ¿Es lo que en acuerdo en familia estamos buscando? Porque es muy importante que recordemos esto que nos dice Timoteo, el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, y está en Timoteo 3, capítulo 3, verso 5. Esto suena un poco duro, pero sigue siendo totalmente vigente para nosotros hoy. Y es porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Tremendo. El apóstol Pablo nos está diciendo, vamos realmente primero a mirar al interior de nuestras familias para que nos preparemos para que juntos sirvamos al Señor. Y esta es una frase que realmente nos mueve a que miremos al interior de la familia. ¿Qué está pasando? Yo quiero con esta enseñanza hoy, con este masterclass de hoy, que veas el corazón y el deseo de Dios porque en familia, juntos, puedan servir al Señor. Pero no quiero poner en ustedes carga, sino más bien que lo pensemos, que lo analicemos. Mire, nosotros encontramos muchas familias donde ellos han formado sus hijos en el temor de Dios, en la palabra desde muy niños. Y un día los hijos decidieron hacerse a un lado y no servir. Yo les animo hoy como familia, y si lo encontramos completamente en la palabra, a que no vean ese integrante de la familia como que abandonó. No, tómelo en oración. Ore, tenga fe, háblelo con sus palabras. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y un día ese hijo va a volver, esa hija va a volver, ese padre va a volver, esa esposa va a volver. Otra de las cosas que me parece muy importante en este punto, antes de que vamos con el desarrollo de este masterclass, es que recuerda que hubo un padre perfecto que ni siquiera sus hijos tenían de dónde contaminarse porque no tenían pasado, no tenían influencia de otras naciones. Y fue el Padre Dios con Adán y Eva. Hizo todo perfecto y aún sus hijos le desobedecieron. Y esto nos lleva a nosotros a entender que como padres, como líderes, muchas veces aquellas personas a quienes hemos querido guiar e influenciar, tal vez no van a hacer lo que nosotros les hemos instruido a hacer. Pero hoy, en este tiempo que el Nuevo Testamento está vigente, que el poder del Espíritu Santo está vigente para nosotros, si estás viviendo una situación así al interior de la familia, en el desarrollo de este masterclass, quiero animarte a que lo escuches con fe, con ese compromiso a orar por tu familia, para que un día puedas decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Puede que lo digas por fe, porque lo vas a ver, o puede que lo digas porque ya está sucediendo. Entonces, vamos a mirar un poco en esos roles de la familia, las responsabilidades. Y vamos a ver la responsabilidad de dos partes. La responsabilidad de los líderes primeramente, que en muchos casos son los padres, son papá o mamá o es un hermano mayor, para aquellos a quienes ya han perdido sus padres y viven con sus hermanos. Pero vamos a ver estos puntos y el primero es, vamos a ver la responsabilidad en el hogar para que esta responsabilidad nos influencie en el servicio al Señor. Y la primera, responsabilidad de los padres o del líder, si bien así lo quieres mirar. Y vamos a ver en estos 3 puntos de responsabilidad, la primera, de acuerdo al diseño de Dios, nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y nosotros no podemos adoptar diseños que no estén escritos en esta santa palabra. Dios nos dejó completo todo lo que nosotros necesitábamos hoy en medio de tantas influencias dañinas.
nosotros debemos conservar lo que la instrucción del Espíritu Santo y de Dios nos ha dejado a través de esta santa palabra. Entonces, en esa instrucción vamos a ver la primera. Y el primer punto es la primera responsabilidad de quien es el líder del hogar es ser ejemplo de amor y de servicio. Voy a decirte, papás, y voy a decirte, líder, los hijos te van a seguir más por tu ejemplo que por la instrucción. Todavía la instrucción no se debe abandonar, pero el ejemplo nuestro es lo más importante para influenciar a nuestros hijos. Y es un ejemplo en amor, no en cantaleta, no en regaño, es un ejemplo en amor. Cuando seguramente tus hijos te ven alistarte porque hoy tengo servicio en la iglesia y tus hijos te ven como en casa, los sirves a ellos también, porque a veces llegar y servir a la iglesia es fácil, pero servir en casa tal vez a veces no es tan fácil. Y los hijos pequeños ven a ese papá que sirve, que está entregado, a esa mamá cabeza de familia, a ese líder en casa completamente comprometido con lo que va a hacer. Ellos te van a seguir, ellos van a amar lo que te ven hacer a ti. O tal vez es un papá que por tiempo no puede servir, pero apoya a su esposa, apoya a sus hijos, los motiva a que sirvan en la casa del Señor. Entonces, ese primer punto es el ejemplo. Realmente el ejemplo es sumamente importante cuando somos líderes, cuando estamos influenciando una generación. El segundo punto es precisamente la instrucción. Nosotros debemos instruir nuestros hijos. Dice Proverbios 22:6, es un pasaje que me gusta muchísimo y que es importante, familias, que hoy lo tengamos en cuenta, y es: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No dejes esta responsabilidad a otros, no dejes esta responsabilidad a las redes sociales, no le dejes la responsabilidad de la instrucción de tus hijos a TikTok. Por favor, instrúyelos, abre esta palabra con ellos. Yo recuerdo que mi esposo cuando eran chiquitos y él nos llamaba al tiempo del devocional y al tiempo en familia con la Biblia, mi esposo siempre o hacía turnos o los dejaba que ellos hablaran, los dejaba que ellos opinaran, que ellos interiorizaran y estar seguro que estaban comiendo ese pan de vida. Años después esto ha dado un buen fruto en medio de las dificultades, en medio de lo que puedas enfrentar, familia. Esta palabra va a ir al corazón de tus hijos y no volverá vacía. Porque instrúyelos como dice este pasaje de Proverbios. Un día ese niño que tú instruiste en el camino de Dios va a volver, va a estar, será un hombre maduro, un hombre viejo y no se apartará del amor a Dios. Ni siquiera las dificultades que ellos pasen, ni siquiera la influencia que puedan vivir de otras cosas externas los va a destruir o a dañar del verdadero propósito que es entregar sus vidas a Jesús, porque antes del servicio está la verdadera entrega que nosotros hacemos a Jesús, pero el fruto de esa entrega es el servicio. El servicio es como por sus frutos los vas a conocer, esa acción de servicio de yo quiero hacer por Dios una pequeña parte de lo mucho que Él hace por mí. Vamos entonces a la tercera. Y la tercera es: ese líder, ese esposo, es el que guía y dirige. Nosotros sabemos que como iglesia tenemos este modelo dado por Dios en la palabra, que Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Pero asimismo, Dios nos dejó este pasaje instruido del apóstol Pablo a la iglesia de Efesios capítulo 5 verso 23, y dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, esa cabeza tiene una responsabilidad. Yo no pienso con mi brazo, yo pienso con mi cabeza, yo veo con mis ojos que están en mi cabeza, yo no veo con mis manos. Es un
un sentido figurado para entender la responsabilidad del líder. El líder puede ver para dónde vamos. El líder va a hablar para instruir hacia dónde vamos. El líder es quien va a tener la responsabilidad de la guianza. Y el resto de la familia debemos sujetarnos a esa dirección. Ahora, ¿quién es el líder? Puede ser esa mamá, cabeza de familia, esa persona que está liderando en casa. Pero si hay un papá, hay un esposo que está allí en casa, él es el líder. Él es el líder. Entonces, nosotros debemos tomar como ese modelo bíblico esa dirección correcta y provechosa de dejar que ese líder instruya. Ahora, encontramos muchos esposos que han decidido dejar ese liderazgo a la esposa completamente, o esposas que se han hecho a un lado y le han dejado completamente ese liderazgo al esposo. Es importante que estén en acuerdo, es importante que estén juntos, es importante que como familia nosotros podamos influenciar por nuestro amor a nuestros hijos y a quienes nos ven y nos rodean en lo que amamos y nos apasiona, el servir a Dios. Así que esta es la parte que vamos a ver respecto a los papás, pero ahora vamos a ir a ver un poco esa responsabilidad de los hijos respecto al servicio. ¿Sabe una cosa? Déjame mencionarte un punto más en este de los padres, porque me parece muy importante mencionarlo y no dejarlo de lado. Y es en Proverbios 14:1, Dios nos da una instrucción a nosotras mujeres. Él nos dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y nosotras realmente como madres, como esposas, como mujeres dentro de la familia, somos llamadas a edificar. Nosotras estamos siendo llamadas a edificar. Apoya a tu marido cuando sirve al Señor. Anima y apoya a tus hijos cuando sirven al Señor. Tú misma involúcrate en servir al Señor. Hay grandes recompensas. Hoy el tema no es acerca de las recompensas, pero hay grandes recompensas cuando servimos al Señor. Cuán equivocados nosotros como padres podemos llegar a estar cuando creemos que podemos exigir de nuestros hijos o de nuestra familia aquello que no hemos enseñado o instruido. Así que toca ese tema con tus hijos, siéntense en la mesa alrededor de una deliciosa comida y hablen, conversen acerca del servicio, escúchenlos en sus expectativas. Y si hay algún miembro de la familia que ha decidido hacerse a un lado y no hacerlo, ámenlo, bendíganlo y oren por él, porque un día el Señor va a tocar ese corazón. Nosotros, yo quiero recordarte que es muy, muy precioso realmente que nosotros podamos entender que si nosotros como familia, esposo y esposa, estamos unidos en torno a la palabra de Dios, vamos a generar una unidad irrompible en la familia. Porque si la familia se divide y si la familia está en discusión por un tema y empieza a dejar entrar la contienda, voy a recordarte lo que dice Lucas 11:17 y la versión La Pasión lo dice de esta manera. Lucas 11:17 en la versión La Pasión dice: Jesús, muy consciente de cada uno de sus pensamientos, les dijo: todo reino que se aparta contra sí mismo está condenado al fracaso y finalmente se derrumbará. Así que, aunque haya desacuerdo respecto al servicio en tu casa, no vuelvas esto una contienda, no vuelvas esto una división, no vuelvas esto un motivo de división en tu casa, porque la contienda y la división destruirán la familia. Así que más bien confiésalo y dilo: yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora vamos a irnos, ahora sí, vamos a la responsabilidad de los hijos. Vamos a qué parte le toca a los hijos. Y quiero decirles que nosotros realmente, hijos, yo ya fui hija, ya mis padres partieron con el Señor, pero tengo autoridad para decirlo porque amé y respeté a mis padres. Los amé y los respeté y sabe que
nosotros debemos honrar a nuestros padres, nosotros debemos realmente respetar a nuestros padres. Y tal vez alguno de ustedes esté diciendo allí, pero es que no conoces los míos son malos, los míos se portaron mal, fueron mal ejemplo. Cuando la palabra de Dios nos instruye a que honremos a padre y a madre, no dice que sea porque ellos sean buenos, sino porque es conveniente para que a nosotros nos vaya bien. Entonces, hijos, a nosotros nos toca, a ustedes les toca, a los que todavía son hijos o están bajo el liderazgo de alguien, realmente respetar, hacer caso, escuchar la instrucción y darle la relevancia a esa instrucción que la tiene. No desecharlo, no ponerlo como en un segundo plano. Porque voy a decirte, hijos, esta palabra sigue estando vigente. Las promesas de esta palabra están vivas. Esta es una palabra viva y eficaz que va a transformar tu vida. Así que haz caso y vamos a hacerla. Y quiero darte 3 pasajes. Hijos, ahora estoy hablando a los hijos, estoy hablando a los jóvenes, a los niños. Y Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced al Señor. Efesios 6:1 en la Reina Valera dice: hijos, obedeced al Señor y a vuestros padres, porque esto es justo. Te está poniendo la escala de valores como debe ser. Primero a Dios, donde quedó plasmada y escrita claramente y de una manera revelada la palabra y la voluntad de Dios en la Biblia. Y después haz caso y obedecer a tus padres. Y en ese mismo capítulo 6 de Efesios, en el verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa que tiene ese mandamiento? Para que te vaya bien. Tal vez si no te está yendo muy bien, examina cómo está la honra y el respeto a tu padre y a tu madre. Yo siempre estoy animando a los hijos para que lean el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro que ayuda a los hijos, a todos nos ayuda, pero a los hijos a entender la importancia de la sabiduría honrando a padre y madre. Y te estoy diciendo todo esto porque cuando tú sirves al Señor, cuando sirves en la iglesia del Señor, tú necesitas entender la escala de valores y de respeto que debemos tener en la casa de Dios. Porque si tú y tu familia sirven en la casa del Señor, cuando están sirviendo y tu papá en la iglesia también es tu líder, tú debes sujetarte como el líder espiritual en la casa. Y no es con demasiada familiaridad para que vayas a irrespetar a tus padres en la iglesia. A veces el papá entonces es el líder de servidores y yo soy servidor. Voy a sujetarme a él como lo dice en la palabra y voy a honrarlo y voy a hacer caso. No que porque sea mi familiar, mi hermano mayor, mi hermana mayor, mi padre, entonces voy a hacerlo menos. No. Vamos a hacerlo como la palabra de Dios quiere que lo haga. Y aún a veces ese líder al que yo debo sujetarme es mi hijo o es mi hija está liderando esa reunión. Yo voy a sujetarme y voy a respetar como a ese líder que es. Porque en la casa del Señor, igual, estos principios bíblicos están vigentes. Y sabes, hijos, jóvenes, niños, aquí me refiero a ustedes como una generación más joven. Dice el libro de Levítico, en el capítulo 19, en el verso 32, cuando estés ante un anciano o alguien mayor de edad, muestra respeto y ponte en pie. Nosotros como iglesia debemos liderar las buenas normas. Nosotros como iglesia debemos liderar el respeto para que los de afuera, viéndonos aquí, cómo servimos como familia al Señor, seamos ejemplo. Entonces, esto me pareció supremamente importante dejarlo aquí plasmado en este masterclass de yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando nosotros instruimos correctamente la familia, cuando nosotros instruimos correctamente nuestras propias vidas y tomamos de la palabra, será una
tremenda bendición decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora quiero que tomemos y que veamos 3 aspectos muy relevantes en el libro de Josué respecto al servicio. Y que creo que es un llamado que tenemos como familias cuando servimos al Señor, cuando estamos involucrados con el servicio al Señor en familia y animándonos los unos a los otros, porque tal vez alguno se debilitó un poco en el servicio, pero el otro está fuerte, este fuerte va a ayudar al que se siente un poco desanimado, porque no podemos dejar que el desánimo vaya a dividir nuestra familia en el servicio. Entonces, aunque vamos a terminar esta parte en el libro de Josué, quiero comenzarlo en el Nuevo Testamento. Así que estas 3 condiciones para servir al Señor, estas 3 actitudes que debemos tener, la primera que quiero que veamos es que vamos a servir al Señor de una manera en sacrificio, sabiendo que esto es un sacrificio de amor, que es un esfuerzo de amor. Por eso tiene tanta recompensa el servicio a Dios, porque no es fácil, no es algo que simplemente decimos no representa para mí sacrificio. Claro que va a representar un sacrificio. Por eso dice en Romanos capítulo 12 verso 1, dice, así que hermanos, familias, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros debemos servir en la iglesia como un sacrificio santo, agradable al Señor. Ese sacrificio que el Señor quiere que tengamos, que es nuestro culto racional, es nuestra actitud, estar vivos por el Espíritu Santo y saber que es algo santo y agradable al Señor, que hagamos un sacrificio, levantarnos temprano porque hoy tengo servicio, esforzarme más porque hoy voy a servir al Señor. El segundo punto es la sujeción entre nosotros cuando estamos sirviendo al Señor, porque también dice Efesios 5:21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, en la reverencia a Dios, en el respeto a Dios. Nosotros debemos someternos los unos a los otros, no que porque yo soy el líder soy un dictador, no, porque el líder es el que más sirve, el que más es ejemplo. No, vamos a someternos unos a otros, vamos a hacer caso. Vamos a tener una actitud de obediencia. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que todo funcione en la casa del Señor. Y el siguiente está plasmado y es en el que quiero que nos detengamos un momento y con el que vamos a terminar. Y está en Josué en el capítulo 1. Qué hermoso pasaje. ¿Sabe que en este verso del 16 al 17 les dice Josué, dice, entonces respondieron a Josué, porque Josué les dice a ellos, les da una serie de instrucciones y les dice, bueno, vamos a pasar el Jordán, vamos a pasar el Jordán. Y les manda el WhatsApp con los líderes, todos van por el campamento y les dice lo que ellos deben hacer, porque ellos se van a ir, van a dejar las mujeres, van a dejar los niños, van a dejar sus posesiones y se van a ir a enfrentar, a ver cómo van a pasar, cómo van a conquistar esa tierra de Jericó. Y miren la respuesta que el pueblo le da a ellos. Les dice en el verso 16 y 17, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Esto es hermoso, ¿sabe, iglesia? Esto es hermoso porque si tú recuerdas, años adelante, mucho después de Josué, hay un incidente muy triste en las familias de Israel y es cuando en Primera de Reyes, en el capítulo 18, Elías está enfrentado al caos que creó un mal líder, un mal rey que además se casó con una mujer perversa y
y ellos están en un momento crucial de ver allí en el Monte Carmelo qué va a pasar. Y voy a decirte que es muy triste lo que pasa aquí, porque va Elías y les dice, y los reconviene y les dice: ustedes en quién crean. Vamos a ver este pasaje. Yo creo que es importante que lo veamos en este punto, y esto está en Primera de Reyes capítulo 18, en el verso 20 y 21. El rey Acab fue un rey muy malo, un rey que no solamente fue un mal rey, sino que se casó con una mujer perversa que hizo mucho daño al pueblo de Dios. Y ellos están aquí porque Elías le pidió al rey que hicieran esto y que Dios pudiera manifestar su poder. Y escúcheme esto, le dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Elías les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Yo voy a decirte, desde la primera vez que leí este pasaje, esto me produjo como una profunda tristeza de en qué momento te puedes llenar tanto del mundo que no diferencias entre Baal y Dios. Y por eso nosotros tenemos que instruir nuestras familias, correr a la iglesia, servir en la iglesia, enseñarle a nuestras generaciones a amar al Dios verdadero, para que no llegue un momento en el que cuando digan: ¿a quién quieres servir? ¿A quién quieres adorar? ¿A Dios? ¿O al resto de cosas? ¿Al enemigo, al mundo? Y nos quedemos callados porque no sabemos qué hacer. No, nosotros vamos a instruir nuestras generaciones de cómo hacerlo. Y miren que aquí, en este mismo capítulo de Josué, Dios le dice algo hermosísimo que quiero dejarte con esto. Y dice en el verso del 6 al 9, y esto es lo que quiero dejarte, familias. ¿Cómo vamos a servir al Señor? ¿Cómo cuando digamos: yo y mi casa serviremos al Señor? Antes de darte este texto, pienso: ¿qué tal que Josué hubiera dicho: yo serviré al Señor, él solo, y mi familia verá si lo hace? No, él ya había hecho un trabajo al interior de su familia para poder pararse con autoridad y decir: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿O qué tal que Josué hubiera dicho: mi esposa y yo serviremos al Señor y no me importa lo que pase con mis hijos? No. Ni dijo: yo y mis tíos serviremos al Señor, o yo y mis hijos serviremos al Señor. Él dijo: mi casa, mi familia. Los incluía a todos, seguro a sus abuelos, a sus tíos, a sus primos, porque él fue una influencia y un ejemplo, un hombre ético que su familia quiso seguir, una mujer de valor, una mujer de ética, una mujer que influencia, aunque sea cabeza de familia, influencia para bien a sus hijos. Y dice entonces aquí la manera como lo vamos a hacer. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad. Disculpa, me voy a volver a comenzar. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, porque de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea que, para concluir, iglesia, este masterclass de mi casa y yo serviremos al Señor, lo vamos a servir
Vamos a comprometernos, vamos a asegurarnos que nuestras generaciones, de nosotros hasta 1000 generaciones, vamos a servir al Señor con esfuerzo y valentía. Vamos a servir al Señor sin temor y sin desmayar. Bendigo tu vida, iglesia. Y sé que después de este masterclass, cada uno de nosotros estará muy comprometido con la manera como serviremos al Señor. Sean muy bendecidas, familias, en el nombre de Jesús.